Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidenta. Efectivamente, para mí comparecer en esta comisión pues tiene un valor más especial porque con muchas de las diputadas que están aquí hoy, de muchos colores políticos, participamos conjuntamente en la elaboración de ese dictamen en el año 2017. Y, bueno, creo que las discusiones que hubo en la sala Lázaro Dou durante mucho tiempo han sido muy útiles a este país. Lo creo con honestidad y creo que, además, parte de las discusiones que tenemos que tener hoy en esta comisión deben de ser la continuidad de aquellas que tuvimos entonces y creo, por tanto, que es muy útil hacer política contra la violencia de género y particularmente lo es en esta Cámara. Así que querría comenzar por agradecer también todo el trabajo que se ha hecho en esta comisión en los últimos meses. Me consta que ha sido activo también en la comisión del Senado, donde además se ha hecho un seguimiento pormenorizado de los territorios y las acciones que hacían contra la violencia de género, especialmente en el ámbito de la pandemia, que es evidente que a nadie se le escapa que fue un ámbito particularmente duro y, por tanto, creo que las instituciones de este país tienen motivos para también estar orgullosas del trabajo que hacen en este sentido, así que querría comenzar por ahí. También haciendo una aclaración técnica. La delegación del Gobierno contra la violencia de género, está al fondo la delegada, ha remitido a la Cámara un informe sobre el seguimiento del pacto y de las distintas medidas. No diré lo damos por reproducido, pero prácticamente, es decir, que nosotras vamos a centrarnos en poder explicar cosas, además de las que ya aparecen en ese informe y, por tanto, al menos en lo que tiene que ver con mi intervención, y también les ruego que así sea de cara a las preguntas que ustedes puedan tener, haré referencia a la numeración del dictamen del Congreso, lo respectivo a las medidas, y no al documento del Senado ni al texto refundido que maneja el Gobierno. Lo digo por respetar que este fue el dictamen que se aprobó en esta Cámara y, por tanto, el que trabajaremos al menos en mi intervención. Si no, pues intentaremos ajustarlo, por supuesto, pero haré referencia a la numeración de este dictamen. Lo hacía la semana pasada en la comparecencia de la Comisión de Igualdad, pero creo que es obligatorio también hacerlo hoy aquí, particularmente en una comisión que se dedica a la violencia de género. Es importante empezar por los datos para podernos situar. La semana pasada les decía que lamentábamos el último asesinato de una mujer en Martorell, también las 2 menores asesinadas que ya la semana pasada. Son 4 en lo que llevamos del 2022. Creo que son cifras que, desde luego, son preocupantes. Tampoco son las peores. Creo que esto también es importante decirlo. Hemos tenido años en los que a estas alturas del año las cifras eran muchísimo más preocupantes. Desde luego, no quiero hacer con esto una lectura triunfalista ni muchísimo menos, pero creo que las circunstancias también nos obligan a poner esto en valor. Sin embargo, y ya que la violencia siempre la hemos representado como ese iceberg, creo que es importante que también en esta comisión destapemos aquello que siempre queda debajo del agua. No solamente es necesario hablar de las asesinadas, sino que también es necesario hablar de las vivas. Y en este sentido hay cosas que son muy preocupantes, señorías. Decíamos que durante el último año hubo 120.813 denuncias, 87.000 llamadas al 016. Fueron 44 las asesinadas, 7 menores los asesinados, un incremento de un 11% en las agresiones con penetración al respecto del año anterior, unos índices en lo que tiene que ver con el balance de criminalidad del Ministerio de Interior que nos hablan de que las víctimas por motivos relacionados con la violencia de género ascienden a un 17%, es decir, que estamos hablando de que es un problema estructural en materia de criminalidad también, no solamente en materia social y política. Y luego algunos otros datos que querría mencionarles hoy relativos a la macroencuesta, porque creo que una de las tareas que nos tiene que ocupar en esta comisión y que desde luego el Gobierno ocupa es pensar en la violencia que se da más allá del ámbito de la pareja o la expareja. Y en este sentido es escalofriante la cifra. Estamos hablando de que en España, según los datos de la macroencuesta, hay 11.688.411 mujeres que sufren violencia en este país, 11 millones de mujeres, es una barbaridad, y 1.678.000 niños y niñas. Esto es igual de preocupante y, si me lo permiten, señorías, aún más, porque creo que nos obliga a hacer una reflexión que es la siguiente, y es que los niños y las niñas, independientemente de que puedan sufrir de manera explícita violencia, sufren de manera directa la violencia que sufren sus madres. Y esta es una reflexión que tiene que estar presente en todo el trabajo que hagamos. Además, solamente un 30% busca ayuda cuando estamos hablando
de violencia en el ámbito de la pareja. Cuando estamos hablando de la violencia sexual, hay un 84% de mujeres que no buscan ayuda, un 84%. Esto es una barbaridad y creo que nos tiene que preocupar como instituciones. Un 78% de las mujeres dicen que han sufrido y sufren consecuencias psicológicas graves. También es muy preocupante este dato, porque un 78% de una cifra de 11 millones habla de un problema que tiene que tener una solución por parte de las administraciones. Y para mí la cifra más escalofriante, señorías, es que hay 6 veces más posibilidad de suicidio en las mujeres que han sufrido violencia sexual. Para nosotras, estas cifras hablan de un fracaso por parte de las políticas. No son suficientes. Y yo hoy, desde luego, les voy a hablar de las políticas que hemos puesto en marcha y de las que vamos a poner en marcha, y también de las que ya se han intentado poner en marcha y que no han funcionado tan bien como quisiéramos, pero evidentemente está claro que no estamos haciendo lo suficiente para llegar a tiempo, porque hay muchísimas mujeres, millones de mujeres, que siguen sufriendo la violencia, y esto lo convierte en un problema estructural. Y además, quiero otra vez recordar a Rita Segato, lo convierte en un problema del fracaso del Estado comprendido como una institución que, con su ordenamiento jurídico, tiene que poner en marcha una serie de herramientas que permitan que no sean las mujeres aquellas que sufren de manera sistemática una falta de garantías en el ejercicio de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos. Y esto, señorías, es de lo que hablan las cifras de la violencia, que las mujeres no somos víctimas de esta violencia sin más, sino que nos hace ser ciudadanas de segunda, y, por tanto, esto convierte la violencia en la lucha contra la violencia en una política de Estado. ¿Y por qué decimos esto hoy? Porque queremos, en primer lugar, reflexionar sobre qué es este pacto de Estado o qué debe de ser el pacto de Estado. En primer lugar, es una política de Estado, y eso quiere decir que no puede tambalearse en función de quién gobierne. Precisamente esta comisión fue un ejemplo de qué éramos capaces de hacer poniéndonos de acuerdo señorías que formábamos parte de distintos grupos políticos. Y hoy quiero recordar esto porque es importante. La lucha contra la violencia contra las mujeres, de la misma manera que la educación o de la misma manera que la sanidad, deben de ser una política de Estado. Y esto quiere decir que tenemos que fortalecer y hacer permanentes todos los mecanismos administrativos y jurídicos que nos permitan hacer de esta lucha una cuestión permanente. Y además también porque hay varios mandatos que así nos obligan a ello. Y quiero poner en valor, en primer lugar, el mandato del movimiento feminista. Creo que sin que hubiera habido un movimiento feminista fuerte que hubiera dicho que la lucha contra la violencia machista tenía que ser una cuestión de Estado, estoy hablando del 7N del año 2015, quizás ese debate nos hubiera dado del mismo modo en la Cámara. Tampoco si ese mismo 7N no hubiera dicho al año siguiente que la lucha también tenía que ser contra las agresiones sexuales, que era un elemento que estaba completamente ausente de las políticas de Estado en nuestro país. Tampoco si cuando salió la sentencia de la Manada no hubiera habido miles de mujeres en este país que salimos a decir que eso era inasumible y que, desde luego, creíamos a las mujeres que habían sido violadas. También esa misma gente que salió años después a decir, cuando ya estábamos debatiendo el Pacto de Estado, y estoy segura de que algunas señorías en esta sala lo recuerdan, que menos lacitos y más dineritos, porque no era suficiente con hacer medidas, sino que además había que financiarlas económicamente. Y también, y creo que no es una cuestión menor, cada una de las veces que ha habido un asesinato, cada uno de los 25 de noviembre que hemos salido a decir que nuestras vidas importaban, han sido las mujeres del movimiento feminista las que han salido no solo a proteger también los derechos de las mujeres, sino a exigirle a las instituciones una respuesta más dura. Y esta respuesta más dura, para nosotras también es un mandato constitucional. Y quiero insistir en esto, porque creo que quien cuestione la existencia de la violencia de género está hoy en día fuera de la Constitución. Está hoy en día fuera de los parámetros que establece nuestra Constitución y, por tanto, fuera de la cancha de juego de nuestra democracia. La lucha contra la violencia machista, garantizar que las mujeres tenemos que ser libres, que podemos vivir con seguridad en nuestro país, que podemos ejercer la libertad de movimientos, que tenemos derecho a la intimidad, a la dignidad, al libre disfrute de nuestra libertad sexual, son elementos que están blindados por nuestra Constitución y que ojalá algún día, como ya está sucediendo en algunos otros países del mundo, en los momentos en los que hay procesos constituyentes abiertos, se blinden de manera explícita en la Constitución. Nosotras desearíamos que España tuviera una Constitución que señalara de manera explícita que tenemos derecho a vivir vidas libres de violencias machistas. En definitiva, esto es así y se ha trasladado a nuestro ordenamiento jurídico. Son muchas las leyes autonómicas que en nuestro país pueden hablar de manera pormenorizada
de lo que es la violencia de género y de cómo luchamos contra ella, y especialmente la Ley 1/2004, que sus señorías conocen a la perfección y que, por tanto, no me voy a detener en absoluto en reproducir, aunque hablaré más adelante de ella, es, desde luego, uno de los elementos fundamentales que nuestras instituciones tienen para luchar contra esta forma tan grave de ausencia de derechos para las mujeres. Esta ley se aprobó por unanimidad. Y quiero hoy reivindicar ese espíritu, señorías, a pesar de que evidentemente hubo críticas cuando se aprobó esta ley. Hubo quien decía que toda la violencia en el ámbito familiar exigía una respuesta penal del mismo grado. Hubo quien dijo también que en esa ley también se tenían que incluir las violencias sexuales y eso no sucedió. Hubo quien quería que la respuesta penal fuese más dura. Hubo quien quería que la respuesta social fuese más explícita. Pero, sin embargo, se llegó a un consenso. Y creo que ese consenso es el que permitió también que después, en el año 2017, siguiéramos trabajando en ese acuerdo. Y creo que es importante la idea de pacto. No es una cuestión menor en absoluto que lo que nos trae hoy aquí sea una idea de pacto. Y por eso también quiero reflexionar hoy sobre ello. Y también porque quiero poner en valor la capacidad que tenemos las mujeres feministas de pactar cosas. No es menor que seamos las feministas también las que llegamos a pactos. Y esto no quiere decir que hagamos política de una manera más débil, en absoluto. Llegamos a pactos porque hay una situación de conflicto en la que hay quienes tienen menos derechos y hay quienes ejercen una violencia hacia quienes tienen menos derechos. Y, por tanto, cuando las mujeres ponemos encima de la mesa, las mujeres políticas en las instituciones ponemos encima de la mesa la idea de pacto, esto también tiene que ver con avanzar en democracia y con señalar un orden social de las cosas diferente al que tenemos actualmente que nos permita, en definitiva, también, como decía Carol Pateman, desde luego otro contrato sexual distinto, que hable de restablecer las relaciones que tenemos los hombres y las mujeres en nuestra sociedad y la traducción que esto tiene que tener en términos jurídicos y en términos políticos, sociales y también culturales. Este acuerdo político, este pacto, este consenso de mínimos, si se me permite, desde luego también se apoya en una serie de elementos que son importantes. En primer lugar, el pacto es un dictamen en el Congreso y es un dictamen en el Senado. Es una serie de medidas que el Ejecutivo tiene la obligación de llevar a cabo. Pero no solo, señorías. Es evidente también que el pacto fue, de manera especialmente relevante, una manera de señalar un camino muy largo que tenía que recorrer España para dar cumplimiento al Convenio de Estambul. Como saben, España ratifica el Convenio de Estambul del año 2014. Hasta ese momento, evidentemente, solo la violencia comprendida en el ámbito de la pareja o las parejas era considerada violencia de género y se nos quedaban fuera muchas violencias que, aunque ya pudieran estar reconocidas de manera explícita en nuestro Código Penal, estaban fuera de un tratamiento integral que, desde luego, mandataba el Convenio de Estambul a poner en marcha. En este sentido, se quedaban fuera las manifestaciones de la violencia física, psicológica, económica y sexual, que desde luego engloban muchas violencias más allá del ámbito de la pareja o la expareja, también la que se ejercían contra los hijos y las hijas de las víctimas que en ese momento ya estaban reconocidas, también las amenazas y las coacciones fuera del ámbito de la pareja, las agresiones sexuales, incluida la violación, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso reiterado, el acoso ocasional, lo que también comprende el sexting, el ciberacoso, el aborto forzado, la esterilización forzada y, por supuesto, el feminicidio. Estas son todas las violencias que estaban fuera de nuestro ordenamiento jurídico a efectos de ese tratamiento integral y que ese pacto de Estado consiste en ese primer gran paso para iniciar, como digo, ese camino de la ratificación. Pero, señorías, nosotras queremos plantearles hoy que quizás el pacto, tal y como lo tenemos establecido en este momento, y desde luego estamos muy orgullosas del grado de cumplimiento que en este momento podemos darles, y hablaré más adelante de ello, puede ser algo más útil. Puede ser algo más útil, porque en algunos momentos de estos años el pacto no ha sido suficiente y quiero señalar cuándo han sido esos momentos. En primer lugar, durante la pandemia. Las herramientas que había desplegadas contra la violencia machista durante la pandemia no fueron suficientes para ayudar a las mujeres que estaban encerradas con su maltratador. Y esto nos hizo reflexionar sobre qué tipo de servicios en este país se les da a las víctimas de violencia de género. No son servicios esenciales. Hubo que hacer un Real Decreto Ley que dijera que fueran servicios esenciales y tenemos que mejorar en este sentido. También en los momentos de alarma más difíciles a los que nos hemos enfrentado, de alarma machista, cuando más casos ha habido de violencia de género, el Pacto de Estado no ha sido suficiente, puesto que no estaba desarrollado como una especie de órgano interinstitucional y multiagencia también que nos permitiera dar una respuesta coordinada por parte de todas las instituciones. El Pacto no se había desplegado en este sentido, en parte porque no había hecho una de sus principales tareas, que era modificar la Ley Orgánica 1/2004 a efectos de hacer permanente, en primer lugar, estas comisiones y, por supuesto,
en este sentido no legislativas y también crear los instrumentos de seguimiento de los acuerdos que establecía el propio pacto. Y además el pacto no ha llegado a dar respuesta a todas las violencias que sí reconocía que existían. Es el caso de la violencia sexual. Desde luego, la respuesta a esto es la Ley de Libertad Sexual y hablaremos de ello seguramente hoy, pero también otras formas de violencia para cuyas respuestas no estaban establecidas las herramientas, como es la explotación sexual o, por supuesto, la violencia en el ámbito digital, que yo creo que es una cuestión que nos preocupa a todas sobremanera, y también la violencia vicaria, la violencia económica, la institucional o la política o la obstétrica, todas aquellas que reconocen los distintos estándares internacionales. Es por ello que ya la ministra y la delegada y la anterior secretaria de Estado en varias ocasiones han planteado la necesidad de institucionalizar este Pacto de Estado y ya hemos empezado a dar pasos para poderlo hacer. En primer lugar, les hemos propuesto, y esto sucedió el 25 de noviembre, la idea de repetir ese acuerdo político. Y eso fue lo que firmamos todas las fuerzas democráticas de esta Cámara el 25 de noviembre para poder hacer ese pacto un acuerdo político renovado en el año 2021, en aras también a pensar cómo comenzar los trabajos para su renovación, dado que finaliza se caduca en este año 2022 y, por tanto, debíamos empezar estos trabajos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el resto de instituciones, es para mí también muy importante poderles comunicar hoy, que desde luego serán conocedoras, que en la anterior conferencia sectorial, celebrada la semana pasada, pudimos llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas para empezar los trabajos en una conferencia sectorial extraordinaria de cara a la mejora, la renovación de los acuerdos e instrumentos presupuestarios y administrativos del Pacto de Estado y la continuidad de los proyectos vinculados a los mismos. Señorías, las comunidades autónomas de todos los colores políticos y sus gobiernos, a través de sus consejeras y de sus directoras generales, nos insisten una y otra vez en la necesidad que tienen de que las herramientas que establece este pacto, incluida su financiación, y hablaré ahora de ello también, deben de ser permanentes. No podemos permitir que se ponga en duda que un año existe un servicio y al año siguiente no. Para eso la financiación tiene que ser estable, tiene que ser permanente, tiene que ser más y además tiene que ser más flexible, lo que nos pueda permitir, desde luego, que se puedan financiar proyectos a más de un año vista y también proyectos desde luego, sean financiables otras cuestiones pertenecientes a otros capítulos distintos a los que tenemos encima de la mesa. Evidentemente, esto implica algunas modificaciones normativas, esto implica el diseño de algunas políticas públicas, y muchas de ellas las estamos poniendo en marcha ya y por eso quiero comenzar ahora a detallarles lo que ya estamos haciendo, pero quiero insistir en esta idea relativa a la financiación porque quizás es de las más importantes. Nosotras creemos que hace falta más financiación y que tiene que ser más estable y que tiene que ser más flexible. Esto es imposible hacerlo si no hay un acuerdo en esta Cámara. Así que, como secretaria de Estado y en nombre del Gobierno de España, quiero pedirles, por favor, que reflexionen sobre el dictamen, el acuerdo político que se renovó el 25 de noviembre, que incluía lo que tiene que ver con la financiación en este sentido que les traslado. También por parte de los Gobiernos de las comunidades autónomas, y así se ha hecho público ese acuerdo de la conferencia sectorial, para que tomen las medidas necesarias también para que, por parte del Legislativo, quede clara esta voluntad por parte de las legisladoras y legisladores. ¿Cuál es la agenda, por tanto, que este Gobierno está poniendo en marcha para luchar contra las violencias machistas? Como les decía en la Comisión de Igualdad la semana pasada, nosotras tenemos muy claro que tenemos que poner en marcha esta agenda teniendo muy presente cuáles son, desde luego, los estándares internacionales y todos los mandatos que nos obligan a ello, ¿no? En primer lugar, que tiene que haber prevención de todas las formas de violencia machista. En segundo lugar, reparación de las víctimas a través de los servicios de atención integral, que tienen que ser suficientes, accesibles y de calidad. Y, en tercer lugar, el combate de la impunidad de todas estas violencias. Paso entonces a detallarles algunas de las propuestas que creemos que dan cumplimiento a una gran parte de las medidas del pacto. La delegada del Gobierno después pormenorizará este seguimiento de los acuerdos de una manera mucho más detallada de lo que yo haré a continuación, pero sí quisiera decirles que el cumplimiento de este pacto es desigual en función de quiénes son las instituciones que lo cumplen y en función también incluso de los departamentos del Gobierno. Nosotras creemos que la delegación del Gobierno a la cabeza y con el Ministerio de Igualdad hemos puesto en marcha muchas medidas ya de este pacto. Estamos cerca de completar, en lo que está en nuestra mano, su finalización, el cumplimiento de todas esas medidas, pero hay otras instituciones que tienen que dar pasos más adelante. Por eso también quiero pedirles que trabajemos juntas en cuáles son los mecanismos que tenemos que poner en marcha para que esas instituciones cumplan con todas las medidas de cara a la finalización de esta primera etapa del pacto, que, como saben, desde luego termina en septiembre de 2022. En primer lugar,
hemos puesto políticas públicas en marcha que sirven de mapa. Sirven de mapa para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Y en este sentido es muy importante la macroencuesta de violencia contra la mujer. Quiero agradecer en este sentido al anterior Gobierno, concretamente a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la secretaria de Estado Soledad Murillo y también a la delegada del Gobierno Pilar Llop, porque desde luego son las que encabezaron esos trabajos y que a día de hoy podemos disfrutar de esos datos y me parece que justo reconocerlo porque esa macroencuesta nos da un muy buen mapa ahora de lo que podemos hacer para salir adelante con las mejores propuestas para luchar contra todas las formas de violencia. También estamos a punto de poder presentar la estrategia contra las violencias machistas. Lo haremos en este semestre. Creemos que es el mejor manual de instrucciones para que todas las administraciones públicas, concretamente en el ámbito del Estado, puedan poner en marcha las políticas públicas necesarias para luchar de la manera más extensa y detallada e integral contra todas las formas de violencia. Y además, y esto es extraordinario, este año, como saben, es el primer año que en España se recuentan los feminicidios, que se categorizan por íntimo, sexual, familiar, social y vicario, y es el primer país que, desde luego, pone en marcha un recuento de este tipo y que también es necesario, puesto que, aunque tenemos que hablar de las vivas, también hay que hablar de las asesinadas, y no solamente hay asesinadas en el ámbito de la pareja o la expareja. Además, las políticas también se han hecho transversales y hay algunas medidas que creo que son importantes y que también, digamos, que van más allá de lo que planteaba el pacto y son muy útiles para luchar contra la violencia machista. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que, como saben, va a ser aprobado en la próxima semana en el Consejo de Ministros, también da muchas instrucciones de cómo luchar contra la violencia machista a todas las administraciones. La aprobación del ingreso mínimo vital, que, como saben, va a ser concedido evidentemente a las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual y también mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, aunque estén en situación administrativa irregular, que creo que sin duda es un avance extraordinario en lo que tiene que ver en el acceso de los derechos a estas mujeres que son víctimas. También, y aunque pueda parecer una cuestión menor, no lo es, y recuerdo debatir de esto en la elaboración de ese dictamen, la Ley de Bienestar Animal reconoce que muchas veces se ejerce violencia vicaria contra los animales y les puedo asegurar que para muchas víctimas la protección que sienten con sus mascotas no es una cuestión menor y que esto haya sido finalmente reconocido en una ley también es importante. Estoy poniendo, por supuesto, ejemplos de las muchísimas políticas que se han puesto en marcha. La ley del cine también habla de esto, acaba de ser aprobado el anteproyecto. También la futura ley de familias hablará de ello y también la ley de vivienda habla de ello. Creo que son solo algunos de los ejemplos que se pueden mencionar de cómo las políticas de lucha contra las violencias machistas han sido transversalizadas en este Gobierno. También en los peores momentos, cuando hemos tenido las situaciones más difíciles durante la pandemia, saben que hemos puesto en marcha ese plan de contingencia contra la violencia de género y contra la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y también ese plan de modernización que surge de la preocupación que teníamos el año pasado cuando, como antes les señalaba, cuando en 2 meses fueron asesinadas 16 mujeres, que si se comparaba con un periodo anterior la cifra era escalofriante y pusimos en marcha este plan de modernización que nos permitió dialogar con todas las instituciones, con todos los departamentos de este Gobierno, también con sus señorías y analizar cuáles eran aquellas tareas pendientes en materia de actualización de protocolos y algunas de las medidas también pendientes del pacto, como es ese instrumento de cribado universal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, que nos podían permitir afinar por qué a veces no llegábamos a tiempo, incluso aunque las mujeres hubieran denunciado una situación de violencia. La verdad que el plan ha servido para, desde luego, darnos cuenta que el pacto tiene que ser ampliado. Hay medidas que no estaban contempladas en el pacto y que son necesarias y tenemos que seguir trabajando en ellas. Además, hemos puesto en marcha un impulso normativo que creemos que va a dar cumplimiento a muchas de las medidas del pacto. En primer lugar, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI, que, como saben, ya ha sido aprobada, que señalaba una cuestión tan relevante como que un maltratador no puede ser un buen padre. Y quiero insistir en esto y lanzar un mensaje a los operadores jurídicos y pedirles, por favor, que respeten la ley. El SAP no se puede aplicar como un síndrome que en este momento sea considerado científico y, desde luego, su aplicación está prohibida por la LOPIVI. Y, además, debemos hacerlo también en un contexto en el que son varios los casos que Naciones Unidas nos recuerdan en los que España no está cumpliendo con sus obligaciones. Es el caso de los señalados por la relatora de María Noel en el año 2019, Irune Costumero en el año 2020, Diana García Marugán 2021. Este último ha merecido el pronunciamiento de 3 relatoras del sistema de derechos humanos, que es algo excepcional y, además, la relatora especial de Naciones Unidas señalaba que la justicia en nuestro país tiene un patrón estructural que deja en una situación de vulnerabilidad a las mujeres que denuncian violencia de género o violencia sexual.
Y, desde luego, todos estos casos llegan después de 7 años del caso de Ángela González Carreño, sobre el que todas, desde luego, hemos reflexionado y que nos tiene que hacer pensar qué sucede cuando las mujeres en este país intentan proteger a sus hijos y terminan judicializadas en este intento de protección, siendo, en primer lugar, que lo que les sucedía a ellas era que eran víctimas. En segundo lugar, como gran avance normativo, y desde luego quiero instarles otra vez, señorías, a que aceleren lo máximo posible los trabajos con la Ley de Libertad Sexual. Soy conocedora perfectamente de la complejidad que esto tiene en una comisión, soy conocedora además de la carga de trabajo que supone en este momento para este Parlamento, pero es importante que se apruebe esta ley cuanto antes. Llegamos décadas tarde para las víctimas de violencia sexual y, además, es importante no solo por lo que establece el Código Penal, y estoy segura que después podremos discutir sobre ello, sino también por el cambio de paradigma que supone, sobre todo a nivel social y cultural, pues la Ley de Libertad Sexual lo que plantea, en definitiva, es un cambio de paradigma que nos permita pasar de una vez por todas, en materia de cultura sexual en nuestro país, a la cultura del sometimiento, a la cultura del consentimiento. Y sí, señorías, del consentimiento. Y estaré encantada de responder todas las preguntas que sean necesarias en este sentido para explicar por qué a día de hoy no es suficiente con lo que establece nuestro Código Penal en materia de consentimiento. Y lo que viene. Nos quedan muchísimos retos pendientes. En primer lugar, nosotras pensamos que cuando decimos que hay que llegar a tiempo, no solo se trata de llegar a tiempo en la actuación de los casos concretos, sino que se trata de llegar a tiempo como sociedad. Y esto implica, señorías, un cambio fundamental en nuestra educación. No puede haber un niño ni una niña que termine la educación obligatoria, sea en la etapa que sea, sin que le hayan explicado que la violencia de género está mal. No es adoctrinamiento. No es adoctrinamiento, es un mandato constitucional y es importante que lo respetemos. Y, además, hay datos que explican por qué es preocupante la situación. Y quiero darles uno. En el año 2002 y en el año 2013, con las distintas reformas de los sistemas educativos que se acometieron en aquel momento, se retiraron las asignaturas que hablaban de materias tan importantes como la educación en igualdad, como la educación sexual. Esto hace que una persona como yo, que nació en el 89, no tuviera educación sexual suficiente. Toda mi generación creció sin educación sexual suficiente. Y fíjense, si esto es importante, que desde el 2013, que fue la última vez que se retiró la asistencia de una asignatura como esta, en la que se hablara de que la violencia de género está mal, algo que creo que podemos consensuar todas, al 2019, que es el dato que tenemos, hemos pasado de 3.315 casos de infecciones de transmisión sexual a 12.359. La cifra es preocupantísima. Y esto habla de cómo nuestros adolescentes, desde luego, no tienen suficientes herramientas. Y creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre la obligatoriedad que deben de tener en este momento los contenidos en materia de educación sexual en el ámbito educativo. Desde luego, la LOMLOE es un avance en este sentido. La Ley de Libertad Sexual supondrá otro avance en este sentido, pero queremos ir más allá. Queremos que sea obligatorio. El currículo educativo debe de contener contenido en materia de educación sexual de manera obligatoria, porque nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes se merecen recibir contenido independientemente de quiénes sean sus padres, porque esto es lo que garantiza que en el futuro no sigan existiendo casos de violencia machista. Y, señorías, también quiero plantearles la necesidad de reformar la Ley Orgánica 1/2004. Como saben, forma parte del Plan Anual Normativo aprobado por el Gobierno y queremos hacerlo por varios motivos. El primero de ellos es porque España necesita una ley marco que diga cuáles son las formas de violencia en nuestro país. Lo necesitamos. No puede ser que cada comunidad autónoma haya definido las violencias de una manera y que sigamos haciendo el puzzle a piezas. Necesitamos una foto completa, que digamos de una vez por todas cuáles son las listas de acciones que consideramos violencia machista en nuestro país. Necesitamos esto. Y, además, hay algunos grandes debes en este sentido. Como les decía antes, hay que incluir la violencia económica, como desde luego está demandando la jueza Lucía Avilés, y yo creo que es importante escuchar lo que ella nos está pidiendo. Hay que incluir también la violencia vicaria. No es menor lo que nos está diciendo la relatora especial de Naciones Unidas, como les decía anteriormente. Hay que incluir también la violencia institucional. En el momento en el que el Estado no es capaz de responder con la debida diligencia a las actuaciones que tiene que poner en marcha en materia de violencia machista, debemos responder. Y también, desde luego, la violencia política, que creo que, por desgracia, últimamente el Congreso ha vivido bastantes episodios en esta materia. Además, la 1/2004, en nuestra opinión, debería de convertirse en la ley que permitiera desplegar los mecanismos suficientes para que la atención a las víctimas de violencia de género se convirtiera en un sistema público. La sanidad y la educación son sistemas públicos, que son estables, que son permanentes, que nadie cuestiona si tienen que seguir existiendo o no. Lo mismo la atención a la dependencia. En nuestra opinión, la atención a las víctimas de violencia de género también debe darse dentro de estas circunstancias. Eso, por supuesto, poniendo en valor todo el trabajo que se ha hecho ahora también
por parte de las entidades y de las mujeres que trabajan en organizaciones especializadas en la materia, pero también teniendo un cuerpo funcionarial especializado y que podamos, desde luego, afinar las herramientas del Estado para atender a estas víctimas y que sigan existiendo, gobierne quien gobierne, ese sistema público de atención a las víctimas. Además, también tenemos que equiparar por arriba los derechos que se le reconocen a las víctimas de violencia de género con comparación con la Ley de Libertad Sexual. La Ley de Libertad Sexual mejora las prestaciones para las víctimas, mejora sus derechos. Las víctimas de violencia de género necesitan equiparar sus derechos por arriba, no podemos equiparar a la baja, tenemos que equiparar siempre por arriba. También, por supuesto, cumplir con todo lo que les señalaba con anterioridad, con lo que es necesario para hacer permanente este pacto. En primer lugar, la financiación, pero en segundo lugar, los mecanismos que sean necesarios para que el pacto pueda funcionar de manera permanente con una comisión legislativa en esta Cámara y también, por supuesto, con todos los espacios de coordinación interinstitucional y de todos los poderes públicos que nos permitan coordinar la acción contra la violencia de género desde el Gobierno hasta el último municipio de este país. Y, además, por supuesto, desarrollando y actualizando, y si es necesario, digitalizando todas las herramientas de atención a víctimas. Yo creo que es un éxito que el 016 a día de hoy, y la delegada hablará de ello, ya pueda atender por WhatsApp, ya pueda hacer también contención emocional, pero quizás hay mecanismos que podemos mejorar en este sentido y dar una atención a las víctimas de violencias machistas que sea la de última generación, en la que nos permita que cualquier mujer, viva donde viva y sean cuales sean sus condiciones y sus circunstancias, pueda acceder a los recursos de atención a las víctimas. Para ir terminando algunos de los elementos que también van a ser posibles en esta legislatura. Una ley integral contra la trata. Señorías, esta es quizás una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos como país. Ustedes saben que hay un mandato específico, en primer lugar, de una subcomisión que se celebró en la 10ª legislatura a este respecto, también de la propia subcomisión del Pacto de Estado, del dictamen del Pacto de Estado. Saben también que estamos mandatadas por los instrumentos internacionales para poner en marcha una normativa que recoja todas las medidas en este sentido, por supuesto el Convenio de Varsovia. Y también la Recomendación General 38 del Comité CEDAW, que, como saben, es muy reciente. Les invito, desde luego, a que la discutamos, porque creo que ese es el marco en el que tenemos que pensar cuál debe ser la legislación en materia de trata. Y también la Estrategia Europea contra la Trata de Personas 2021-2025, que, como ven, también es muy reciente y creo que también nos da una serie de mandatos claros sobre qué debe de hacer España en este sentido. Y creemos, además, que debemos de poner en marcha una ley de este tipo porque tenemos preocupaciones muy serias al respecto de la trata y quiero compartirles algunas para el debate posterior. En primer lugar, la impunidad absoluta de la industria proxeneta y de los tratantes y de sus organizaciones criminales. Y quiero contarles algunos datos en este sentido porque son gravísimos, señorías. Las memorias de la Fiscalía General del Estado hablan de que los beneficios diarios de esta industria proxeneta y de los tratantes superan los 5 millones de euros diarios en dinero negro. No es tolerable. No es tolerable que haya 5 millones de euros en diario en dinero negro de la explotación de la prostitución ajena, de la explotación de un delito, del sufrimiento de las mujeres. No es tolerable. Este país tiene que ponerle fin a esta situación. En segundo lugar, la explotación absoluta de las mujeres que se deduce de esta impunidad con este delito. Y les voy a leer algunos datos. Según las estimaciones del INE, las mujeres, mayoritariamente mujeres, pero personas que pueden estar en contextos de prostitución, rondan entre los 400.000 y 600.000 personas en este país. Esto, si lo combinamos con los datos que nos da la propia Fiscalía de cuántas cifras tenemos de condenados por proxenetismo y por trata, nos da un porcentaje ridículo. Estamos hablando de que se condenan por trata 523 delitos al año. ¿Cómo es posible que nos diga el INE que pueda haber unas 500.000 personas en contextos de prostitución y simultáneamente se nos diga que solamente hay 523 condenas por estos delitos? ¿Se dan cuenta de la impunidad absoluta y la desprotección que esto supone para las mujeres? Y, además, esto ha sido particularmente así desde la última reforma del Código Penal del año 2015, que ha permitido que estas cifras empeoren y que cada vez sean menos los delitos condenados en esta materia. Además, y otra reflexión que nos parece importante, solamente en lo que tiene que ver con las sanciones. Cada vez son más condenadas las mujeres que ejercen la prostitución y cada vez son menos condenados los demandantes de prostitución. Quizás el sistema que diseñó la Ley de Seguridad Ciudadana no es el mejor si lo que queremos es combatir la industria de la industria proxeneta y, desde luego, proteger a las mujeres, porque lo que estamos consiguiendo en este momento, según las cifras que tenemos de sanciones en este momento, es justamente lo contrario.
Como saben, la aprobación de esta ley de trata está recogida también en el Plan Anual Normativo del año 2022. Es una ley que, tal y como nosotras la planteamos, debe de ser pionera en el marco europeo y que, además, tiene que dar respuesta fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, se dejará de exigir la colaboración activa sobre sus tratantes para que puedan ser identificadas y que desplieguen sus derechos. Esto, como saben, es fundamental. No se exige para cualquier otro delito y lo que estamos haciendo con las mujeres en estas circunstancias hace que prácticamente ninguna de ellas pueda acceder a los derechos que tienen reconocidos como víctimas y, además, porque también tiene que responder a lo que nos dicen los datos. Según los datos del CIDCO, en el año 2017 solo fueron formalmente identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual el 1% de las víctimas detectadas por las entidades. Es decir, se identificaron 155 víctimas y, sin embargo, había 10.000. Solamente de las 10.000 personas que se sabía que había sufriendo trata en ese momento, solamente a 155 se le identificaron como tales y, por tanto, se le dio acceso a los derechos. El sistema es un fracaso, señorías. No podemos permitirnos estas cifras ni un solo año más. La ley de trata es urgente. Y, además, y esto quizás es lo más preocupante, ¿qué pasa si, además, estas víctimas se suman también que están en situación administrativa irregular? Pues, en definitiva, lo que hace nuestro Estado en este momento es expulsarlas. Según el último informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual, se detectaron 12.305 personas en situación de riesgo, de las cuales el 92% estaban en situación irregular. De 12.000 personas que estaban en contextos de trata, 92% estaban en situación administrativa irregular. No es posible diseñar políticas contra la trata sin pensar cómo diseñar políticas que ayuden a las mujeres en situación administrativa irregular. Por tanto, no podemos obviar que la futura ley de trata tendrá que reflexionar también sobre cuál es la política de extranjería de este país. Y ahí nosotras lo tenemos claro. Vamos a cumplir con los mandatos de los estándares internacionales y vamos a respetar escrupulosamente los derechos humanos. En definitiva, señorías, hay dos elementos que ya están en marcha en materia también de trata y que están muy vinculados a esta ley, y yo quisiera reflexionar sobre uno de ellos y les prometo que voy a ir terminando, que es concretamente la persecución penal de esta industria proxeneta. Saben que la Ley de Libertad Sexual reconoce en la actualidad. Saben que esta ley reconoce en la actualidad, tal y como ha llegado a esta Cámara, la recuperación de la tercería locativa y, además, la modificación de los tipos penales de proxenetismo y, además, la inclusión de penas accesorias en lo que tiene que ver con la tercería locativa. Nosotras creemos que probablemente lo mejor para estos tipos penales es que estuvieran en una ley de trata con fines de explotación sexual. La lucha contra la impunidad proxeneta tiene sentido que esté en una ley contra la trata con fines de explotación sexual. No tendríamos ningún problema en este sentido. Reflexionémoslo conjuntamente. También reflexionemos si estas son las mejores herramientas para luchar penalmente contra la industria proxeneta. Estamos abiertas a ello. Pero, en cualquier caso, creemos que es un debate urgente, que los datos nos impiden seguir como estamos en la actualidad. Y, en segundo lugar, como les decía, no es solamente suficiente con luchar contra la industria proxeneta, sino también hay que darles derechos a esas mujeres. Es por ello que el Ministerio de Igualdad ya está poniendo en marcha un plan de inserción social y laboral para mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Y quiero ser franca en este sentido. Este plan, en la actualidad, se va a llevar adelante con 20 millones de euros de los fondos europeos. Sin embargo, nuestras estimaciones en función de lo que establece el INE y de cuántas mujeres están ahora mismo en esta situación es que, para poderlo llevar a cabo en los próximos 3 años y poder ayudar a todas las mujeres que sufren estas violencias y que, desde luego, necesitan derechos laborales, derechos de vivienda y cuestiones tan básicas como poder abrir una cuenta en el banco o poder acceder a un trabajo, serían necesarios 1.175 millones de euros. Este es uno de los elementos por los cuales creemos que la ampliación de la financiación del Pacto de Estado es absolutamente necesaria, porque no podemos seguir luchando con el mismo dinero también contra las violencias sexuales y también contra la lucha contra la trata. Esperamos contar, señorías, con el apoyo para que esto sea puesto en marcha y, desde luego, podamos tener una manera efectiva de luchar contra estas formas de violencia. Lo mismo en lo que tiene que ver con la explotación sexual en el ámbito de las menores. Este plan tiene también su pata para trabajar con estas niñas que, como saben, nos estamos enfrentando a una situación de extrema gravedad en muchos centros de menores tuteladas en nuestro país. Yo creo que es responsabilidad de las instituciones que no miremos hacia otro lado, que nos compartamos las soluciones, que pensemos conjuntamente sobre cuáles son las mejores herramientas para proteger a estas niñas, que, además de ser niñas y ser menores tuteladas, son también víctimas de explotación sexual y, por tanto, necesitan recursos al mismo nivel que puede necesitar una mujer adulta que es víctima. Saben que ya
ya estamos trabajando en un plan de choque, que estamos trabajando en ello con las comunidades autónomas. Ya hemos tenido la primera reunión y vamos a seguir haciendo todo lo posible para llegar cuanto antes a poner en marcha este plan. Por supuesto, con formación para todos los profesionales que trabajan en los centros y también con una guía de actuación, un protocolo que nos permita saber a dónde derivar a estas niñas cuando, además de estar en un sistema de protección a la infancia, son víctimas de explotación sexual y, por supuesto, creando recursos específicos que nos permita derivarlas. Paso a detallarles también otra de las grandes deudas que tenemos, y creo que esto también es importante en materia de cumplimiento de nuestros estándares internacionales, que es lo que tiene que ver con las violencias en el ámbito reproductivo. Cuando diseñamos cuáles tenían que ser las violencias que se incluían en la Ley de Libertad Sexual, decidimos, quizás no con el mejor de los aciertos, pero es una reflexión que desde luego comparto con ustedes con honestidad, porque me gustaría que la discutiéramos y podemos, si es necesario, cambiarlo. Creíamos que el mejor lugar para poder hablar de las violencias reproductivas era en la ley que hablaba de los derechos reproductivos, porque creemos que todos los derechos conllevan, en primer lugar, sanciones cuando no se pueden ejercer esos derechos y, además, reconocer qué situaciones se da para las personas que no se les son reconocidas esos derechos. En el ámbito reproductivo se dan violencias contra las mujeres que están reconocidas también por el Comité CEDAW y por otros organismos internacionales. Estamos hablando de la violencia ginecobstétrica, no solo de la obstétrica, sino también la que se da en el ámbito ginecológico. También estamos hablando de la explotación reproductiva, la llamada en nuestra legislación gestación por sustitución, los vientres de alquiler. Estamos hablando de la esterilización forzada y la anticoncepción forzada. Estamos hablando del aborto forzado, de la transmisión negligente o intencionada de enfermedades de transmisión sexual y del embarazo forzado. Todas estas violencias, señorías, la intención del Gobierno es incluirlas en la modificación de la Ley 2/2010 de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y derechos reproductivos, y desde luego creemos que también compete a esta comisión hacer seguimiento de las mismas. Y por último, creemos que lo que está sucediendo con la violencia digital en este momento nos tiene que preocupar. La violencia que se da online y que además desde luego la sufren en su mayor parte las mujeres más jóvenes, creemos que tenemos que dar una respuesta efectiva. Es por ello que, y a pesar de que casi ninguna de las medidas que están en el Pacto de Estado estaban previstas para trabajar en esta materia, nosotras queremos ir más allá y queremos proponer un plan estatal para prevenir y combatir la violencia en línea contra las mujeres y niñas. Y lo queremos hacer porque creemos que no es asumible el dato que tenemos ahora mismo encima de la mesa. El 52% de las mujeres han sufrido violencia en línea. Estos son los datos que daba la ONU hace muy poco tiempo. Además, el 23% de las mujeres europeas, más aterrizado a nuestro contexto, desde luego han sufrido también esta violencia. Y esto nos hace pensar que algunas cuestiones, como el acceso no autorizado y el control de los accesos de los dispositivos, el control y la manipulación de la información, que cada vez, desde luego, las mujeres y las niñas experimentan con más problemas precisamente por este contexto. El acoso digital, los insultos, las amenazas, la difusión de información o íntima sin el consentimiento de las niñas o las mujeres, la extorsión, el desprestigio y también la trata, la explotación sexual que se dan en los ámbitos digitales, creemos que son cuestiones que nos tienen que preocupar de manera especialmente amplia y, por tanto, es tan importante, desde luego, desarrollar este plan estatal y, además, incorporaremos una medida específica en la futura estrategia estatal de erradicación contra las violencias machistas. Señorías, todo esto se lo digo en un contexto de muchísima preocupación por lo que está sucediendo con el discurso negacionista. Yo espero que hoy podamos tener una comisión en la que ese discurso esté fuera del debate. Se lo pido, por favor. Se lo pido porque creo que no nos podemos permitir hacer otra cosa en esta institución. Se lo pido también por respeto a las víctimas y se lo pido, sobre todo, para dar ejemplo a la ciudadanía, porque creo que es lo que se merece la ciudadanía de nuestro país, que discutamos sobre cuáles deben de ser las mejores políticas para luchar contra la violencia machista, pero hacerlo dentro del marco de nuestra Constitución. Así que con eso quedo a disposición de sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rodríguez. Comenzamos con el turno de intervención.